Buenos días, mi nombre es Carolina Restrepo, jefe de prensa de Temblores ONG, sobre la presentación del informe que junto con Indepaz País y Temblores ONG será expuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este informe habla sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la CIDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo del 2021. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Yo soy Juliana Bustamante, como dijo Carolina, directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País de la Universidad de los Andes, que es una clínica de derechos humanos de la Facultad de Derecho. Y trabajamos en el tema de discapacidad y es en esa capacidad, valga la redundancia, que participamos en un pedazo de este informe. Acto que las lesiones oculares en particular generan en los proyectos de vida de las personas que las sufren por la discapacidad social. La visita de trabajo es importante tener claro que no es lo mismo que una visita in loco, son dos tipos de visitas distintas, tal vez un poco de un perfil diferente. Esta no incluye al pleno de la comisión, solamente son 3 comisionados, el relator de libertad de expresión y el equipo de la Secretaría Ejecutiva en Bogotá. Estará en el portal de la Resistencia, pero no se va a ubicar a recibir testimonios en esos sitios como normalmente lo haría por el tema de bioseguridad. La comisión va a visitar Bogotá, Cali, Popayán y Tuluá para reuniones con organizaciones, pero los testimonios solo los va a recibir en Cali y en Bogotá. Es un informe de una visita in loco. El informe que va a salir no va a salir un informe como tal, sino un comunicado de prensa con observaciones y recomendaciones a las que la comisión le hará seguimiento. Bueno, Juliana, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Llevamos más de 6 semanas de trabajo constante en el ejercicio de la documentación, el registro y la verificación de datos de violencia física, pero desde Temblores ONG llevamos haciendo un trabajo muy dedicado desde hace 4 años en documentar y triangular los hechos de violencia por parte de la policía específicamente. Producimos así entre el año 2017, 2018 y 2019 un informe titulado Bolillo, Dios y Patria, en el que pudimos documentar cómo 289 personas fueron asesinadas por parte de la policía, 39.613 fueron violentadas físicamente y 102 hechos de violencia policial sexual se presentaron en ese mismo periodo de tiempo. Estos son datos que además reposan en las bases del Estado colombiano en medicina legal y son datos en los que el propio Estado está en su capacidad de hacer este diagnóstico. A lo largo de estas largas 6 semanas, entre Indepaz, Temblores y País, hemos estado haciendo un ejercicio de profundización en el registro y la triangulación de esta información y hemos hallado 9 principales prácticas de violencia policial que vamos a describir a profundidad un poco en este tiempo que tenemos. En primer lugar, hemos identificado cómo el uso indiscriminado de armas de fuego desproporcionado y desmedido contra manifestantes se volvió como la principal foco de violencia que ha generado hechos de violencia homicida contra manifestantes. En este sentido, nosotros hemos registrado episodios previos, como lo fue el 9 de septiembre en la masacre, en donde como consecuencia del homicidio de Javier Ordóñez, la policía asesinó a otras 13 personas entre las noches del 9 y el 10 de septiembre. Hemos visto con mucha preocupación que este uso indiscriminado de armas de fuego se da disparando contra las multitudes sin importar el tipo de persona a quien se apunta. Y en ese sentido hemos documentado también que hay personas, no solamente manifestantes, que han muerto en estos procesos, sino también transeúntes o personas vendedoras ambulantes que se encontraban en el espacio público. En ese sentido, hemos registrado en términos de violencia homicida de esta práctica que hay al menos 20 personas que murieron como consecuencia de estos disparos con arma de fuego y 184 situaciones en las que la policía ha accionado estas armas, en donde 70 han recibido un impacto de arma de fuego y han quedado heridas. Es decir, más o menos el 37% de estos disparos activados han sido direccionados directamente a los cuerpos de las personas manifestantes.
La segunda práctica que me gustaría hablar es el uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas pacíficas. Esta es una práctica que ya habíamos documentado en ocasiones anteriores. Hemos visto cómo esta utilización de armamento de letalidad reducida o de mala utilización de estas armas o con dolo o con su falta de tecnicismo pueden generar daños a la vida y a la integridad de las personas, y en este sentido hemos documentado también que los disparos parabólicos y los disparos de metraje no cumplen con los protocolos internacionales, en donde las armas que disparan tanto las aturdidoras como los lacrimógenos, las balas de goma, de perdigones o granadas de letalidad reducida están causando daños a la vida y la integridad de las personas que salen a la calle a manifestarse. En ese sentido, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo, se han registrado 193 casos de uso de armamentos en contra de los cuerpos de las personas manifestantes, y en estos hechos 167 personas han resultado heridas. Esto quiere decir que más o menos un 86% de los casos ha habido una afectación directa, lo cual pone en evidencia que no se trata de hechos extraños o puntuales, sino de una sistematicidad que se evidencia. Entre estos casos de disparo directo, pues ya al finalizar, Juliana de País va a profundizar un poco sobre las lesiones oculares que ha generado este tipo de práctica, pero se han registrado también como parte de esta práctica 3 homicidios productos de disparar directamente contra el cuerpo, del pecho y la cabeza de los manifestantes. La tercera práctica son los disparos horizontales con arma Venom a lo largo de largo alcance, que son estas armas que hemos registrado por primera vez en Colombia y también en Latinoamérica. Es la primera vez que aparecen este tipo de armas para disparar directamente, digamos, hacia los manifestantes, pero además con un alto alcance que le permite además tener una muy poca precisión al arma que se dispara. Hemos visto también que esta arma ha sido disparada en 8 ocasiones. Hemos registrado que se ha disparado en zonas residenciales, aquí ya definitivamente atentando directamente contra las personas que están no solamente en la movilización social, sino que habitan en los barrios y lugares periféricos a donde se están dando las protestas, y también, digamos, exponiendo a miembros. Acá están las mamás de las primeras líneas. Que no le digan que en Chile, gonorrea, se las estallaron directo. Les estallaron directo la aturdidora a las mamás de las primeras líneas. Se las estallaron completas. Son unos hijueputas delincuentes. Son unos malparidos. Vean lo que está haciendo. Vean cómo están. ¡Ey! Las mamitas se están dando mala vida ahí. Vea, 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 vea. ¿Qué están haciendo esos malditos malnacidos, parceros? Les estallaron una aturdidora justo en los pies a las mamás de las primeras líneas. Ese es el diálogo que quieren. Esas son las figuras de paz que viven al interior de las viviendas a través de prácticas como lesiones físicas, y también generando graves afectaciones psicológicas debido a los grandes estruendos que generan estos disparos. La cuarta práctica de la que quisiera hablar es el lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras al interior de las viviendas, no ya con solamente el arma Venom, sino también disparos con tanquetas al interior de las viviendas y con armas aturdidoras calibre 12 impactando y dirigiéndose directamente al interior de las viviendas. Hemos visto aquí cómo 2 hechos de violencia homicida se registraron como parte de esta práctica, en donde 2 personas adultas mayores murieron por asfixia como consecuencia de los disparos al interior de sus casas. De ellos, por ejemplo, se han registrado 74 casos de intervenciones violentas asociadas a lanzamientos de aturdidoras y gases lacrimógenos, y 68 han sido a viviendas, 4 hospitales y 2 a vehículos de transporte público al interior de estos mismos. A continuación, pues vamos a hablar de otras 3 prácticas en cabeza de Alejandro Rodríguez, el coordinador de la plataforma Grita. Muchas gracias.
¡Ey, hijo de puta! ¡De vino! ¡Con todas, hijo de puta! ¡Uy, correas! ¿Me vieron? ¡Todas, hijo de puta! ¡8! Bueno, hola, un saludo a todas las personas que están siguiendo esta rueda de prensa. Quisiera seguir pues mencionando la quinta práctica que hemos identificado desde Temblores ONG, que consiste en la vulneración del principio de publicidad de procedimientos policiales. Este principio de cierta forma se encuentra anclado al Código de Policía, especialmente en el artículo 21, en el que se menciona el derecho de registrar con video todo procedimiento policial. Y lo que hemos venido registrando desde Temblores ONG es que ejercer este derecho se vuelve un factor de riesgo para las personas que lo están ejerciendo. Esto debido a que hay toda una sistematicidad de amenazas, hostigamiento, agresiones físicas contra las personas que están ejerciendo este derecho. Y asimismo también hemos identificado todo un patrón de policía sin identificación, lo cual se vuelve, sin los 6 números de identificación individual, lo cual se vuelve de cierta forma un anuncio de que posiblemente en un futuro cercano va a haber una situación de violencia policial y asimismo dificulta las posibilidades de una posterior judicialización. Entonces, en ese caso hemos registrado 119 hechos de la vulneración de dicho principio, en los cuales se encuentran 50 hostigamientos y agresiones a personas que están ejerciendo su derecho a la libertad de prensa, 29 situaciones de hostigamiento a civiles por grabar procedimientos policiales y 40 contextos de policía sin identificación. Por otro lado, también identificamos toda esta práctica de las retenciones arbitrarias y una serie de castigos paralegales que se ejercen contra las personas que son retenidas, vulnerándose así el derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, hemos identificado 1.649 retenciones arbitrarias. Y digamos que lastimosamente esta práctica también se ha vuelto generadora de hechos de violencia homicida por parte de la fuerza pública. Entonces hay 2 casos también registrados de personas que han sido asesinadas en un procedimiento de retención en la cual reciben golpizas, en las cuales no se dice a dónde van a trasladar a las personas. También se hace un uso indiscriminado del artículo 155 del traslado por protección, es decir, están llevando a las personas bajo esta figura a la URI como si fueran a ser judicializadas cuando las personas pues, que son trasladadas por traslado de protección pues son por conductas que van en contra de la convivencia y no por conductas que se encuentran enmarcadas en el Código Penal. Entonces, en todas estas situaciones, pues se dan una serie de golpizas y en ocasiones de torturas, lo cual pues es una gran preocupación que tenemos desde Temblores ONG. Y por otro lado, también hemos registrado toda una sistematicidad en los hechos de violencia sexual y violencias basadas en género. Hemos identificado 25 hechos de violencia sexuales y 6 hechos de violencias basadas en género. Acá es importante mencionar que hay parte como de la sistematicidad que ocurre con estas situaciones de violaciones de derechos humanos es que, digamos, en el espacio público se dan ciertas situaciones de acoso, de violencias basadas en género, como amenazas, acoso, bueno, todo este tipo de comentarios que recaen mayormente sobre las mujeres. Y en el espacio privado, como lo es los centros de retención, los CAI, las URI o los mismos vehículos de traslado, es donde se dan estas situaciones de violencia sexual cuando ya las personas están siendo, digamos, aisladas de su grupo o retiradas del mismo espacio público. Entonces, estos lugares privados se vuelven estos escenarios en los que se perpetúa esta violencia que recaen conductas como desnudamientos forzados, tocamientos indebidos, prostitución forzada y violación a las personas. Entonces, ¡ay, mira cómo se la llevan! ¡Graba, amor, graba! ¡Graba eso! ¡Graba! ¡Mira cómo se la llevan! Aquí se me... Les dije al principio, se ha concentrado en el tema de lesiones oculares por el asunto de la discapacidad asociada que se genera por esta práctica.
lo que estamos haciendo es empezando a estudiar una práctica que estamos conociendo y que hasta el momento no se ha analizado desde la perspectiva de la discapacidad. Para eso hemos conversado con expertos en Chile, hemos hecho una investigación académica con los estudiantes de la clínica y entrevistas con víctimas y reuniones con organizaciones y activistas que están trabajando en este tema. Además, abrimos en el consultorio jurídico de la Universidad de los Andes un espacio para la denuncia de estos casos, para generar nuevos canales de registro y acompañamiento de estos casos. Incluso hoy vamos a acompañar a unas víctimas a dar testimonios ante la CIDH como parte, digamos, de este acompañamiento que estamos haciendo. Lo que hemos encontrado es que la práctica de las lesiones oculares por parte de la policía y en ejercicio de la violencia policial se está volviendo cada vez más frecuente, a pesar de que todavía no estamos hablando de las cifras que se manejaron en Chile en el 2019, y también que ha habido experiencias comparadas en Bolivia, Turquía, Hong Kong, etcétera. Hasta el 31 de mayo se han documentado 65 casos de lesiones oculares, lo cual nos indica que la frecuencia y la similitud en la práctica se trata de una acción que no es accidental, sino deliberada, que tiene además un propósito de castigo y de disuasión contra el ejercicio del derecho a la protesta, a partir del miedo y la intimidación a los manifestantes que presencian el acto y a los que de pronto quisieran acudir a manifestarse, pero se asustan de hacerlo por poder quedar pues, sin un ojo. Los daños que se producen en efecto generan una discapacidad, lo cual implica que es el Estado el que está generándole a la persona una serie de barreras o digamos una situación que la va a enfrentar a unas barreras de acceso a derechos que antes no tenían, unas cargas económicas que antes no tenían. Y además resulta muy relevante el impacto psicosocial que este tipo de lesiones produce porque el impacto queda impreso en el cuerpo y se convierte en un recuerdo permanente de un hecho violento que nunca debió suceder y que además sucedió a cargo del Estado, que está llamado a proteger a la ciudadanía y no atacarla. Las personas con discapacidad enfrentan desventajas para acceder a oportunidades laborales y educativas, eso es un hecho, y esto resulta de la acción violenta del Estado, lo cual pues es doblemente victimizante. En materia de accesibilidad, movilidad y vida autónoma es un tema que nos preocupa profundamente. Además impacta el hecho como la persona se presenta ante el mundo, afectando su seguridad y su autoestima, y es necesario pensar en la creación de rutas no solo médicas sino psicosociales para acompañar estos casos que está totalmente ausente en el manejo de estas situaciones. Como lo mencionaba Alejandro ahorita, hemos encontrado que en estas prácticas de lesiones oculares hay un tratamiento violento basado en género en algunas ocasiones. Las mujeres son insultadas y atacadas directamente por su condición de ser mujer, con un mensaje tácito de estar transgrediendo esos roles que les corresponden en la sociedad como mujeres. Y finalmente, pues el llamado que hacemos y que se hace en este informe, pues es a terminar con todas estas prácticas a partir de la eliminación del ESMAD y de una reforma de la policía Mi nombre es Juan Diego Ortega Garzón. El día viernes 14 de mayo me encuentro en la ciudad de Popayán haciendo partícipe de una resistencia que se ha dado en nuestro país por casi 15 días, más de 15 días, en este momento no lo recuerdo, pero me encuentro en ese momento en la primera línea y no creí que fuera a ser uno más de esas víctimas que ha dejado la fuerza represiva del Estado. Lo poco que alcanzo a recordar viene a mi mente y recuerdo un chico que iba a ser arremetido por la tanqueta del ESMAD. Mi primera reacción fue salir, empujarlo, intentar que se corriera. Lastimosamente en ese acto logro empujarlo, pero quien queda debajo de la tanqueta y es impactado por esta soy yo. Hasta ahí logro recordar. Creo que la sensación fue de que iba a morir. Solo recuerdo que abajo de la tanqueta habían unos chuzos, unas cosas horribles que lastimosamente impactaron mi ojo.
que someterme a una cirugía estética porque perdí el párpado, tengo una fractura en el brazo izquierdo, diferentes traumas, duro para mí.